El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Últimamente, y de cara a la reforma a la salud liderada por el Gobierno Nacional, se escucha mucho hablar sobre la ADRES, la administradora de los recursos del Sistema General de Salud Social aquí en nuestro país. Y pues se habla también de su rol actual y de la importancia que tendría en el nuevo sistema de salud colombiano. Para hablar de este tema y entender con claridad y evitar desinformación, hemos invitado al doctor Félix Martínez. Él es el director de la ADRES precisamente, es un médico colombiano con más de 30 años de experiencia y defensor de los derechos humanos y de la igualdad en Colombia. Doctor Félix, gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, Patricia, un placer. Vamos a hacer, por supuesto, pedagogía, como nos gusta aquí en Entrevistas con Alma de País, trayéndoles la información que es la idónea, la verdadera. Pero antes de eso, cuéntenos, doctor Félix, cuando usted asume la dirección de la ADRES el 12 de octubre exactamente del 2022, ¿qué lo motivó a hacerlo? ¿Y qué de todos estos principios que lo hacen a usted un gran colombiano conectan con los principios y los valores del Gobierno Nacional? Bueno, yo tengo que aclarar que primero yo no quería tomar ningún cargo a estas alturas de la vida porque ya estaba pensionado y no estaba interesado en ocupar ningún cargo público. Pero digamos que el grupo de amigos y la ministra me presionaron mucho para que les colaborara y bueno, finalmente tanto que tuve que aceptar. Por supuesto que estaba de acuerdo con los ideales que traía el proyecto de gobierno. De hecho, habíamos publicado un libro sobre las reformas que el país necesitaba, de modo que veníamos comprometidos en este proceso dirigido hacia la equidad, hacia el cuidado de la salud de las poblaciones y la necesidad de reformar el actual sistema. Y por eso, pues finalmente, entré al servicio militar otra vez. El país lo estaba necesitando, doctor Félix. Además porque es un hombre con un sentido humano muy grande y usted, pues con 30 años de experiencia y más en este sector, pues conoce perfectamente las necesidades, no solamente de los pacientes, también, por supuesto, del sistema y de sus colegas, de los médicos y de todos los profesionales de la salud. Cuéntenos qué es la ADRES. Además porque ha cobrado gran importancia en los últimos meses, pues precisamente por esa labor que cumple hoy en día, pero por esa labor que se le proyecta puede cumplir una vez pase la reforma. ¿Qué es la ADRES? Bueno, la ADRES es el banco del sector salud, para resumirlo. La ADRES recoge todos los dineros del sector salud, las cotizaciones de los trabajadores, de algunos empleadores públicos que cotizan, porque los privados hace rato no cotizan a la salud. Los aportes del gobierno, los aportes territoriales, y junta toda esa masa y paga a las EPS por cada ciudadano. Ese es un trabajo que viene haciendo desde 2017, que sustituyó al FOSIGA, al fondo que manejaba primero los recursos del sector. Y cada día, pues el ADRES es una entidad con más capacidad para recaudar todos los recursos del sector y dispersarlos después. Hoy en día, mayoritariamente a través de las EPS, en un futuro la propuesta de reforma dice directamente a clínicas, hospitales, centros médicos, laboratorios, sin pasar el dinero por las EPS, que es la diferencia fundamental. Pero por supuesto, las EPS van a seguir, pero se van a transformar en gestoras, no van a manejar el dinero. El gobierno quiere que el manejo del dinero sea transparente, que sea público, que cada peso que se mueva pueda ser consultado en línea de qué se gasta, dónde se gasta. Hoy es oscuro cómo se manejan los recursos de la salud. Entonces, las EPS van a seguir ordenando la atención de los pacientes, en alguna forma llevando a los pacientes por las clínicas, hospitales,
la mayoría privados, Sí. que son los que prestan los servicios, no tenemos otros y ni se van a cambiar. Y entonces van a auditar las cuentas y pedirle a la ADRES que las pague. Hoy en el régimen subsidiado ya estamos pagando directamente a los hospitales. Las EPS actuales del régimen subsidiado nos mandan la nómina, digamos, de pagos del mes a los hospitales y la ADRES paga directamente a los hospitales ya en el régimen subsidiado. ¿Y entonces quién le paga a la CPS? No, o sea, la EPS hoy es dueña del dinero. Sí, pero en la legislación actual. en este escenario, una vez pase la reforma. En el nuevo ellos recibirán un porcentaje de administración que actualmente el proyecto de ley que está en el Congreso de la República ha establecido en el 5% por administrar y hasta un 3% de premios y estímulos a los resultados que dé en salud, en eficiencia, etcétera, etcétera. Bueno, usted es médico, por supuesto. Cuando usted llega a la ADRES, ¿cuál es el diagnóstico de esa ADRES cuando asume el cargo? Bueno, el diagnóstico fundamental es que era un pagador ciego. Simplemente recogía y enviaba los recursos sin mirar qué se hacía con ese dinero. Hoy en día hemos creado una unidad de análisis y ese es el futuro, tener una unidad de análisis muy poderosa que permita saber por dónde se están yendo el exceso de gastos del sistema, por qué región, por qué patología, por qué IPS, por qué procedimientos, para retroalimentar a la dirección del sistema sobre cómo tiene que ajustar los sistemas tarifarios y las políticas. Buenísimo. ¿Cuánto cuesta actualmente la salud de los colombianos? En este momento manejamos 84 billones, o sea, 84 millones de millones. Sí. Y Anualmente. Para el año entrante serán 93 billones. Digamos que de ese dinero, también como para explicarle un poco más a la audiencia, por supuesto lo ponen los colombianos, los empleadores, los empleados, ¿y cuánto pone el Estado? ¿Cómo son esos porcentajes? Los trabajadores y los empleados públicos, los empleadores públicos Sí. y los empleadores sin ánimo de lucro que ponen recursos al sistema, en conjunto aportan 1/3 de los recursos del sistema. Los otros 2/3 los pone el presupuesto nacional y las transferencias de ingresos corrientes que ordenó la Constitución de 1991 para salud. Es decir, los recursos son fundamentalmente públicos. Hoy la salud es financiada, por supuesto, las cotizaciones a la seguridad social también son dineros públicos en el mundo. De modo que ese es el problema fundamental, son dineros públicos sobre los cuales el Estado tiene que recuperar el control de esos dineros públicos. Esa es quizá la mayor discusión que hay a nivel nacional en la conversación del país, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, pero ¿y por qué el Estado los tiene que controlar? Antiguamente los controlaba el Estado en la época del Seguro Social y digamos que la experiencia no fue tan positiva. ¿Por qué en este caso puede ser positiva? Bueno, son cosas bien distintas lo que sucedía en el seguro en los años 70 o 80. El seguro estaba concebido solo para los trabajadores, eran unas cotizaciones obrero-patronales, el Estado no ponía dinero, era muy distinto el Seguro Social en este sentido. Era una institución que funcionaba muy con recursos propios, Sí. con clínicas propias. Ahora ya no es esa la posibilidad, ni siquiera existe ese tipo de posibilidad de un funcionamiento como el del Seguro Social, porque hoy hay que trabajar es decir, el 80% de las clínicas, hospitales y centros especializados son privados y cualquier sistema, el nuevo y el viejo, tiene que trabajar con las clínicas, hospitales privados, pero el problema que tenemos es que esas clínicas y hospitales privados se ha dejado que el mercado decida dónde se colocan. Y entonces tenemos muchas clínicas en el norte y no tenemos servicios en el sur de la ciudad, por ejemplo en Bogotá. Y tenemos muchas clínicas en Bogotá, Medellín y Cali, pero tenemos abandonado el Chocó, la Amazonía. No es un problema de estatizar, esto no es un problema de estatizar, es un problema de controlar los recursos y dirigir la política. Pero los prestadores van a ser privados, pero el Estado tiene que compensar. El Estado no puede dejar que el mercado decida dónde presta servicios, dónde es rentable y dónde no sea rentable, pues no prestamos. O simplemente mira, se cierran los servicios de pediatría porque no son negocio. Y si esa es la forma de manejar la salud, a un hospital de Bogotá, recuerdo hace muchos años, le dieron un premio por eficiencia y gestión.
había cerrado los servicios de los ancianos porque no eran rentables. ¿Tú puedes creer que un servicio de salud le cierra a los viejos de la ciudad el hospital porque no son rentables los viejos? Es decir, si esos son los criterios que maneja un sistema de salud, estamos perdidos. Tiene cosas buenas, el sistema ha desarrollado tecnología, tiene grandes clínicas, hay cosas positivas y algunas EPS lo han hecho algo mejor en los grandes centros urbanos, porque el país donde no es negocio, donde no es mercado, está abandonado. Entonces, todas esas cosas el Estado tiene que compensarlas, tiene que ordenarlas. Doctor Félix Martínez, creo que usted está dando en el punto, nos está dando una explicación muy importante en este caso y sobre todo, ¿sabe qué estamos haciendo? Derribando mitos. Mitos que la opinión pública escucha, ve, lee en muchos medios de comunicación, pero aquí los estamos aclarando. Una pequeña pausa y ya regresamos. Los colombianos y las colombianas merecemos tener una vida digna. Por eso queremos que todos los sectores se comprometan con las reformas para lograr. Es hora de unirnos alrededor de nuestras diferencias para sacar adelante reformas que salden deudas históricas y nos permitan construir la nación equitativa, democrática, próspera, segura y en paz que tanto queremos. Así cambiaremos nuestro destino con justicia social. Juntos llegamos más lejos. Gracias por continuar con nosotros en Entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con el doctor Félix Martínez, él es el director de la ADRES. Doctor Félix, precisamente hace unos días el presidente Gustavo Petro destacó que el giro oportuno, digámoslo así, de los recursos públicos de parte de las ADRES, de la ADRES para las EPS, estaba al día. Sin embargo, uno mira y las EPS se están quejando que no tienen plata, que no tienen medicamentos, que no tienen recursos. Explíquenos, por favor, usted que ha sido docente también, ¿cuál es realmente la crisis de las EPS de las que tanto se está hablando? Bueno, lo primero que quiero aclarar es que el sistema desde hace muchos años está diseñado para pagar anticipado a las EPS, ¿sí? Y así sigue funcionando. Se paga una unidad per cápita, o sea, un valor per cápita, digamos una prima per cápita por cada ciudadano a las EPS. Tiene algunas variaciones, por los viejos se paga más, por los jóvenes menos, en algunas zonas dispersas se pagan unos recursos, en las capitales porque hay mayor demanda también se paga un poco más, etcétera. Eso, en el régimen subsidiado, la primera semana de cada mes, se envían los recursos a las EPS religiosamente. Y en el régimen contributivo todas las semanas se hace un cruce de cuentas entre los millones de cotizaciones que entran por cuentas bancarias y las millones de declaraciones de la pila. Se cruza todo eso y se gira a las EPS del régimen contributivo semanalmente. Cuando tenemos un día de problema, atraso por sistemas, entramos en angustia. O sea, un día. Sí, sí, sí. Eso es el 95% de los recursos. O sea, pagan anticipados, siempre. Se paga mes anticipado. De modo que la mayoría de los recursos llegan al día. Hay otro porcentaje de recursos que pagan algunos servicios adicionales que no están contemplados en la UPC, que sí requieren aprobaciones del presupuesto nacional, etcétera, etcétera, que no son tan fáciles, que no están disponibles, y eso siempre ha sucedido, o que tienen auditorías y recobros, que tienen unos procesos. Esos recursos no se pagan adelantado mes. Hay una parte se pagan de los presupuestos máximos, se paga anticipado, otra parte al final del año cuando se acaba de revisar cómo le fue a las EPS, a unas de ese anticipo les sobró, a otras les faltó y se hace una liquidación final. Por ejemplo, esa liquidación final del 2022 no se ha cerrado y no se ha pagado. Entonces, pero eso no es ni siquiera el 1% de los recursos del sistema. Pero se escudan en ello para decir que no les alcanza el dinero. Yo creo que es parte de la crisis y es parte del debate político.
Sí, porque estamos en un debate político muy serio por la reforma. Hay 90 billones de dinero en juego que ellos manejan y que no quieren perder su manejo. Y yo creo que hay muchas estrategias para armar. Dicen que el gobierno está armando la crisis para no pagar, para generar la reforma. Yo digo lo contrario. Las EPS se están armando crisis para frenar la reforma. De modo que ahí tienen una versión y la otra. La verdad es que siempre los recursos del sistema, de cualquier sistema de salud del mundo, son escasos, por decirlo de alguna manera. A pesar de que este gobierno incrementó un 25% su presupuesto, que es un esfuerzo enorme, y se incrementó 16.23 la unidad que se les paga a las EPS todos los meses. A pesar de eso, pues los servicios crecen y siempre pero este gobierno ha hecho todo el esfuerzo, ha colocado todos los recursos, ha pagado a tiempo, salvo estas pequeñas excepciones que se están negociando con Hacienda al cierre. Entonces no hay un atraso en el pago que justifique esta crisis de la que se está hablando. Crisis entre comillas, porque yo no creo que haya una verdadera crisis en el sistema. Algunas EPS dicen, me estoy quedando corto, ellos tienen unas reservas técnicas para cubrir eso. Otros expertos están preguntando qué hicieron entonces con las reservas técnicas, cómo así que si el acetaminofén y el losartán, del que tú me hablabas ahora, y el medicamento del colesterol, ¿cómo que no lo están entregando? Si eso hace parte de lo que se entrega adelantado, el 95%. Claro, usted entra a un tema muy importante y es el de los medicamentos, porque es una realidad que están experimentando muchas personas en Colombia, y es que están yendo a reclamar sus medicamentos y no se los están dando, que porque no está la medicina del colesterol, que no está la medicina de la hipertensión. Es más, lo hemos visto con la hormona de crecimiento, que es un tema que afecta a nuestra población infantil y también está desabastecida en el país. ¿Qué está pasando con los medicamentos? Bueno, yo no soy experto en el tema de medicamentos, te lo quiero decir. Hay una institución que es el INVIMA, que se encarga de esas cosas. Hay una política de medicamentos del gobierno que yo no manejo tampoco. Pero lo que sí no hay razón ninguna para que no estén los medicamentos esenciales en las farmacias, no hay ninguna razón. Y tampoco hay una justificación para que aquellos medicamentos que no están dentro del pago anticipado mensual no se estén dispensando oportunamente. La razón no es financiera, la razón no es falta de dinero. Yo insisto, aquí hay unas cosas que hay que aclarar. Porque es que la EPS que dice que no le alcanza el dinero, resulta que sus empresas integradas, porque tenemos un problema de integración de negocios que ya el Congreso y los partidos dijeron hay que parar esta integración vertical porque se contratan a ellos mismos, a sus propias empresas, y esas empresas tienen unas utilidades multimillonarias, pero a la EPS no le alcanza la plata. Pero ¿por qué si le alcanza para pagar y darle utilidades enormes a sus propias compañías? Entonces hay que transparentar un poco las cifras del sistema. Yo insisto, no son del todo transparentes las cifras del sistema y el Estado tiene que recuperar el control sobre qué se hacen esos recursos, por dónde salen las utilidades, porque es que el problema es que no salen por la puerta de adelante, siempre salen por la puerta de atrás, es decir, a través de transferencia de precios hacia negocios que o bien son del holding, de la misma compañía, o bien son de los amigos, de los administradores de las EPS, negocios de distinta índole. Ahí está la respuesta de por qué algunas EPS tienen en estos momentos deudas con hospitales públicos y privados. Yo creo que el comportamiento de muchas EPS ha sido dramático, pues ha habido 100 EPS que se han cerrado, un centenar, ¿sí? Y este sistema como va, el mismo presidente lo ha dicho, pues, sí, sigue así de mal manejado los recursos financieros y de descontrolados recursos financieros, es el mismo sistema al que se está agotando. Y le dice a las EPS, bueno, dejen de asumir que están asumiendo el riesgo financiero, pero cuando no prestan servicios, en el COVID cerraron 3 meses, no prestaron servicios. Y todas las utilidades que tuvieron, sí eran para ellos. Si tienen unas pérdidas pequeñas, entonces son para el Estado. Esto no puede seguir así. Sí. Esta relación no puede seguir así. Doctor Félix, mire, el tema de la corrupción, usted lo pone también sobre la mesa y pues es un tema lamentablemente
que no diferencia entre empresas públicas y empresas privadas. ¿Qué están haciendo ustedes en la ADRES precisamente para que en el momento en el que se apruebe la reforma a la salud haya un blindaje anticorrupción precisamente de cara a todo el manejo que viene a prestar ahora la ADRES en toda la, digamos que, repartición de recursos públicos? Mira, esa palabra no la he usado yo, la de la corrupción, hasta este momento, porque es que hay una cosa muy interesante en Colombia. Todo lo que es corrupción en el sector público es negocio en el sector privado, ¿sí? Es decir, si las EPS contratan consigo misma o con sus amigos, eso es negocio. En el sector privado eso es una corrupción y te vas a la fiscalía si contratas con los amigos o favoreces a alguno. Claro, porque uno dice que los recursos públicos son sagrados. Claro, entonces primero aclarar que esos manejos privados no se llaman corrupción. Son lo mismo, pero en el sector público son corrupción, pero en el sector privado son negocio, darle la plata a los amigos, claro, sacarlos. Porque es que es el capital privado y usted decide con quién negocia. Exacto, y le da la plata a sus amigos o quienes funcionan mejor con usted. Entonces, esa diferencia es importante resaltarla. Pero ¿cómo se va a garantizar la transparencia en el manejo del dinero una vez se dé la reforma? Mira, la única forma de garantizar la transparencia es que cada peso que se mueva en el sector salud sea público. Es decir, que esté en la base de datos pública, que las universidades puedan saber cuánto se gasta en un territorio, qué servicios los académicos, los estudiosos. Hoy es una caja cerrada, oculta. No sabemos cómo se gasta el dinero de la salud. Las EPS aducen su reserva privada de negocio y el país no sabe cómo se gastan los dineros del sector salud. Claramente presentan un informe al final del año, sí, al Estado, pero claramente el año pasado una EPS, que no quiero nombrar aquí, presentó las cifras infladas de gastos de servicios. Es decir, cuando hasta en eso se miente cuánto gasté para pedirle más dinero al Estado, es una cosa preocupante. Claro. Fíjese que la reforma a la salud, y que usted conoce pues claramente, tiene dos elementos centrales muy importantes. Uno es la prevención y la otra es la atención primaria. En Colombia hoy en día no se habla de prevención. Y vemos en muchos sectores rurales que hay mujeres que incluso están padeciendo cánceres que ni siquiera saben que los tienen, porque no existe esa presencia del médico en la vereda, en el municipio, en el pueblo. Ustedes realmente la reforma a la salud que plantea el gobierno del presidente Petro, ¿cómo va a trabajar directamente con esa prevención y llegar a los lugares más alejados del país? Bueno, el mundo entero señala, y la Organización Mundial de la Salud, que para que un sistema de salud funcione para toda la población tiene que basarse en sistemas de atención primaria. Y atención primaria significa que el cuidado de la salud, la atención básica, más el cuidado de la prevención de enfermedad, la vacunación, la citología y el control de prevención del cáncer de seno, ya que está refiriendo a las mujeres, esté garantizado a todos los ciudadanos. Que esas actividades de cuidado, de cuidar la salud, de cuidar el crecimiento del niño, de cuidar al anciano, de cuidar a la mujer embarazada, estén garantizadas, que hoy no lo están para mucha parte de la población colombiana. Entonces, un gran esfuerzo en atención primaria y prevención, hay que hacerlo en la base y ese hay que hacerlo llegar a todos los colombianos, a los más lejanos de La Guajira, del Chocó, de la Amazonía. Si ellos no pueden acceder a un centro médico porque no pueden pagar el transporte, es la realidad que vimos en Chocó en un estudio, no pueden ir al médico porque no pueden pagar la lancha para ir al médico, así de sencillo. Entonces, si ellos no pueden ir al médico, el médico tiene que ir a ellos. Si Mahoma no va a la montaña, sí, claro. La montaña tiene que ir a Mahoma. ¿Y hay los suficientes médicos y profesionales en Colombia para cumplir con esta labor? Afortunadamente estamos produciendo en Colombia, las universidades están graduando anualmente un número significativo de médicos. Tenemos un problema mayor con enfermeras, enfermeros, pues sí, profesionales, sí, donde hay un déficit manifiesto y hay que trabajar con el medio universitario para solucionar eso. Pero es decir, esta garantía de lo esencial, que es la atención primaria, tiene que llegar a todos los colombianos. Después está la atención de mediana y alta complejidad, ya que ese nivel esencial te remita porque necesitas la atención de un especialista, una cirugía, etcétera, etcétera, que va a ser, como te digo, igual prestado
por las clínicas y hospitales del país. Ojalá con una distribución más equitativa de la que actualmente tienen. Por supuesto, algunas de muy alta complejidad seguirán en las grandes ciudades, pero no tiene sentido. Es decir, por decirte, en Bogotá, que las maternas estén en el occidente de la ciudad, en Bogotá la mayoría en Kennedy y en Gativá, y las clínicas estén en Chapinero de maternidad y en Usaquén. Y no tiene sentido que los niños se nos estén muriendo de enfermedades respiratorias en Ciudad Bolívar, pero las unidades de cuidado intermedio pediátrico estén en el norte de la ciudad. Es decir, hay un problema de hacer que los servicios estén donde la gente los necesita, muy importante. Pero igual, vamos a tener que trabajar con todas las clínicas y hospitales, pero lo que quiere hacer la reforma es garantizar que esa parte del cuidado de la salud que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que recomienda la Universidad de Harvard, que recomienda, funcione, porque en Colombia no está funcionando. Una pequeña pausa y ya regresamos a entrevistas con Alma de País. ¿Tienes entre 18 y 28 años y quieres conocer lo que nos hace auténticos y únicos en Colombia? Inscríbete en formulario colombiar.canal13.com.co. Ven a vivir una experiencia mágica en nuestro docu-reality de turismo y vamos a colombiar en el país de la belleza. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Gracias por continuar con nosotros en Entrevistas con Alma de País, en esta ocasión con el doctor Félix Martínez, director de la ADES. Doctor Félix, estaba usted diciendo hace un momento pues, que la idea precisamente de esta reforma a la salud es garantizar el servicio para todas las poblaciones del país, el mismo servicio, ¿no? Y ponía usted un ejemplo literal en Bogotá. Las señoras o mujeres embarazadas, digamos que se concentran en algunas zonas de la ciudad, pero los hospitales maternos están al otro lado de la ciudad. ¿Qué van a hacer ustedes realmente para poder articular paciente o necesidad con servicio en este caso? ¿Poner más hospitales o generar más hospitales cerca de ellas? ¿O qué? Lo primero es que haya centros de atención primaria cercanos a todas las comunidades del país. Y insisto, si la gente tiene dificultad para llegar al centro de atención primaria, que en los municipios va a ser el hospitalito local, ya están hechos. Simplemente van a tener garantizado un dinero para funcionamiento y para hacer todas las actividades. Que hoy en día no está garantizado. No está garantizado. Hacen unos servicios y cobran, pero no tienen garantía. Y la mayoría de los hospitales pequeños del país público están en quiebra porque no tienen capacidad para vender servicios suficientes para funcionar. No, la parte de esos servicios que hay que garantizarle a todos los ciudadanos tiene que ser financiada por el presupuesto nacional. Cada población que tiene su centro de atención a cargo tiene que recibir los recursos suficientes para tener los médicos, los odontólogos, los trabajadores sociales, los vacunadores, los exámenes de control, los diagnósticos. Eso todo está contabilizado y va a ser financiado. El crecimiento de recursos que llevó la reforma tributaria reciente, que nos permite más recursos de transferencias de ingresos corrientes de la nación, que son de los municipios por constitución, se van a dedicar a garantizar que esa atención primaria esté bien financiada. O sea, el crecimiento de los recursos de la atención primaria va a ser mayor que el crecimiento de los recursos de la atención hospitalaria. No van a dejar de crecer los recursos para la atención en clínicas y hospitales, pero el esfuerzo va a ser en garantizar que la atención primaria le llegue a todos los ciudadanos de Colombia y esté garantizada y la salud de los ciudadanos esté cuidada, porque es que algunas personas creen que el sistema de salud debe ser como el de los autos, o sea, tener un concesionario de marca para cuando se me enferme grave me cambien un repuesto. No, desafortunadamente no es tan fácil, la salud hay que cuidarla con mucho tiempo, o sea, si tú no haces la citología a tiempo, ya cuando llega el problema, etcétera. Si el niño no se le garantiza la vacuna, pues se muere. Es decir, evitar todas esas enfermedades que son evitables, esas muertes que no debían suceder, es la primera tarea de un sistema de salud en el mundo y ahí es donde estamos rajados fundamentalmente. Nuestro sistema hospitalario es muy bueno, en cambio. Sí, bueno, ahí vamos bien. Okay. En esa vamos bien. Doctor, pues yo le agradezco que usted haya aceptado esta invitación, sobre todo porque es muy importante generar educación, buena información
y pedagogía a la audiencia para que entiendan de a pocos de qué se trata esta reforma a la salud y derribar los mitos que hay de cara precisamente a este tema. Me contaron por ahí que usted canta mucho una canción en nicaragüense que dice me defiendo como gato panza arriba. ¿Por qué? ¿Se siente muy atacado? No, es que realmente en esta polarización, en este sistema, el ADRES ha sido centro de ataques y de algunos políticos en particular, porque intentan demeritar al ADRES que no tiene capacidad para asumir muchas de las funciones que le otorga el nuevo proyecto de ley, pero son funciones que hoy estamos haciendo, la función de pagador. Hoy tenemos capacidad de hacer 50.000 giros diarios y ya la hemos probado. Y hay 15.000 IPS, 5.000 hospitales y clínicas. Entonces podemos girarle 10 veces al día. No, eso no es. El problema está centralizado en la auditoría de las cuentas. El proyecto inicial le daba al ADRES esa función. Y para eso nos tocaba abrir oficinas en todos los departamentos del país para hacer auditoría a todas las instituciones y revisar las cuentas de todas las instituciones. Eso era difícil y suponía una transformación. Pero en el avance del proyecto de la Comisión Séptima, esa función se le quitó al ADRES y se le dejó a las gestoras. Las gestoras van a dirigir los pacientes y van a auditar las cuentas y mandárselas pagar al ADRES. Para pagar no tenemos ninguna limitación. Sí. Y la auditoría que queda en el ADRES es una auditoría de segundo piso, o sea, cuando veamos una cosa especial, vamos a llegar encima de la auditoría de las EPS a vigilar, pero de las gestoras, pero normalmente la auditoría la van a hacer las gestoras. Pues, doctor Félix Martínez, gracias por haber estado con nosotros, por habernos dedicado un tiempo para conocer más de qué se trata realmente esta reforma a la salud liderada por el Gobierno del Cambio. Con mucho gusto, Patricia, un placer. A ustedes también mil gracias por habernos acompañado, nos encontramos en una próxima oportunidad, hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.